El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Dorado. Buenos días, qué gusto poder saludarlos en una nueva entrevista en AM. Desde ya les deseamos que gocen de su fin de semana. Recuerde, a gozar de su fin de semana con mucha responsabilidad. El COVID-19 desgraciadamente continúa entre nosotros y solo es nuestra responsabilidad individual la que puede evitar más letalidades, así que a seguir todas las medidas de bioseguridad. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a la diputada Marcela Pineda, a quien le damos una cordial bienvenida. Diputada, buenos días. Buenos días, un saludo a todo el pueblo salvadoreño. De verdad que aprovecho este espacio para poder enviarle un saludo a los jóvenes, que ayer fue el Día Internacional y Nacional de la Juventud, y especialmente a los jóvenes de mi departamento de La Paz. Así que saben que tenemos el compromiso de legislar a favor de cada uno de sus derechos. Así es. La diputada pertenece a la Comisión de Sobresueldos, que hoy va a recibir a 3 exfuncionarios de gobiernos anteriores. Hemos visto una nueva Asamblea Legislativa decidida, como lo han dicho muchos de sus diputados, que no les va a temblar la mano para descubrir cuál era este entramado de corrupción de las décadas pasadas. Y lo que se persigue, como ellos lo han sostenido, es que estos fondos, que eran fondos públicos, fondos de sus impuestos, puedan regresar, al menos una parte puedan regresar al Estado. Quiero compartir con ustedes una nota donde conversa Jorge Castro, que es el presidente de esta comisión, para hablarnos de quiénes son citados y por qué. El arduo trabajo de la comisión especial que investiga los sobresueldos entregados en pasados gobiernos tanto de Arena como del FMLN sigue profundizando en el mecanismo utilizado para entregar a funcionarios miles de dólares extras a su salario de manera ilegal. Uno de los citados a las 2:30 de la tarde es Luis Mario Rodríguez, como exsecretario jurídico de la presidencia durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. Se agarraba dinero del erario público para pagar y comprar voluntades, para comprar impunidades y para poder ellos tener una mal gobernabilidad, como ellos lo veían, una mala democracia porque era pagada. El diputado presidente de la comisión, Jorge Castro, además en la entrevista de Noticiero El Salvador, confirmó que Hermán Rosa Chávez, exministro de Medio Ambiente en el gobierno de Mauricio Funes, y Darling Mesa, exministra de Educación en el gobierno de Antonio Saca, también serán citados para este viernes. Sepan de que la comisión de sobresueldo, quien tiene plenas facultades para citarlos, los está citando para el día este viernes 13 a las 9 y 11 de la mañana respectivamente. Con los 3 exfuncionarios citados, la comisión busca paso a paso establecer el mecanismo utilizado en el pasado y que incluso fue heredado entre los gobiernos areneros y FMLNistas. Estamos hablando de exfuncionarios que recibían de 5, 10, 15, 30 mil dólares mensuales, además de su salario, y tenemos un caso de 40 mil dólares. El diputado detalló que hay una lista de más de 600 personas que recibieron sobresueldos en los gobiernos de los partidos tradicionales. Además, Ernesto Castro añadía que existen declaraciones judiciales que hacen constar la entrega de hasta 50 millones de dólares en concepto de sobresueldos durante los gobiernos de Arena. Diputada, yo lo he insistido, ya se abrió esta caja de Pandora. Cada vez que llega uno de los citados hemos visto expresidentes, exvicepresidentes, exsecretarios. Cada vez se van abonando más datos para esta investigación. ¿Qué esperan ustedes para esta jornada? Bueno, realmente ahora, como lo decías, tenemos 3 personas citadas que eran parte del gobierno de Elías Antonio Saca, del expresidente Mauricio Funes, y tenemos nosotros el compromiso de poder descubrir toda la verdad, qué pasó con estos fondos. No es legal que estas personas recibieran dinero extra aparte de sus salarios. Como es de conocimiento, existe cuerpos normativos, la ley de salarios, la ley general de salarios, que ya contempla cuánto va a ganar cada uno de los funcionarios, que ya se contempla dentro del presupuesto y que no estaba bien que estas personas
personas recibieran dinero que provenía de la partida secreta. ¿Por qué? Porque estas personas no lo bancarizaban, no pagaban ninguno de los impuestos, su dinero prácticamente, ¿de verdad te imaginas cuánto le cuesta a una persona que gana el salario mínimo? Y estas personas tenían todavía la capacidad de decir que su salario estuviera en sus cuentas de manera de ahorro, ni siquiera ocupar tu salario, sino que se fuera ahorrando con el tiempo y ellos vivir con los 11,000, con los 10,000, con los 8,000, con los 5,000. De hecho, como lo decía el presidente de la comisión, hay sobresueldos bastante altos de más de $20,000. Es lamentable porque si te pones a pensar cuánto se tardaría un salvadoreño en reunir $20,000 y pensar que esta persona lo estaba teniendo mes con mes. Nosotros tenemos la responsabilidad dentro de la comisión de poder recabar todos aquellos insumos necesarios para luego entregarlo a sede de fiscalía para que realice las investigaciones respectivas y pues nosotros lo dijimos en la campaña, es momento de devolver lo robado y es lo que estamos haciendo a través de la Asamblea Legislativa con las facultades que tenemos como comisión especial. En el caso de Luis Mario Rodríguez, que trabajó en las administraciones del presidente Saca, fue el mismo expresidente quien reveló algunos datos y algunas cifras que sin duda pues, han sido de mucha alarma para los salvadoreños de qué se hacía con estos fondos y cómo se drenaban fondos del Estado. Háblenos específicamente de esta figura. Sí, realmente creo que es importante que la población sepa cómo es que se financiaba la partida secreta. Año con año, cada institución pública en aquella época establecía los presupuestos que tenían para la ejecución de los diferentes proyectos. Por ejemplo, Ministerio de Educación ponía hipotéticamente 50 millones para ejecutar en este año. Venía Ministerio de Educación y a mitad de año decía, no alcanzo a ejecutar los 50 millones que me diste. Entonces venía, te regreso, y regresaban a una partida del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, mediante un decreto a través de Casa Presidencial, los transfería a la partida secreta. Y es a partir de la partida secreta que disponían los expresidentes y hacían los pagos de sobresueldos. Por eso cuando nosotros hablamos de sobresueldos, hablamos que los sobresueldos significaron menos inversión, menos salud, menos educación, menos calles, menos desarrollo para la población, porque venía precisamente del presupuesto asignado a cada una de las instituciones de gobierno año con año. Claro, para un ministro, para un exministro, era más fácil decir, no te alcanzo a ejecutar esta cantidad de dinero, te lo reenvío a Casa Presidencial, a la partida secreta, cuando ya sabía que de ese dinero iba a sacar él su dinero o su sobresueldo, que de ahí venía su sobresueldo. Entonces era fácil para ellos decir, no alcanzo a ejecutar porque ya sé que a final de mes viene mi cheque o viene mi dinero en efectivo por $10,000, $11,000 mensuales. Es difícil pensar que todos estos ministerios, tanto educación, salud, seguridad, podrían decir no logramos ejecutar cuando existían tantas necesidades que hoy se convierten en deudas históricas para el país. Exacto. No se lograba ejecutar por falta de voluntad, ya era una manera, era parte de este entramado. Sí, definitivamente era todo un sistema de corrupción bien tejido, porque te explico, y ahí es donde viene y se relacionan las dos comisiones, la de sobresueldos y la de investigación a ONGs. Porque ¿qué pasaba cuando el Ministerio de Educación te decía, no te alcanzo a ejecutar los 50 millones que me asignaste? Pero tengo, por ejemplo, una deuda histórica en tema de alfabetización. Venían y te decían, como yo Ministerio de Educación, no alcanzo a cubrir esta necesidad, pues las ONGs sí pueden cubrir esta necesidad y realizar el trabajo que yo no puedo realizar. Y ahí es donde venía y surgía una de las figuras, porque las ONG se financiaron de diferentes maneras. Y una de estas maneras era a través de la Asamblea Legislativa, a través de la asignación de presupuestos. Y ahí nacía una ONG y decía, lo que no alcanza a hacer el Ministerio de Educación, lo voy a hacer yo, asígneme fondos. Y venía esta ONG y hacía las contrataciones de sus militantes y daba la apariencia que estaba trabajando y llegando a los territorios. Por eso muchísima población tenía el abandono de las instituciones del Estado, pero siempre tenía una ONG en la comunidad. Y por eso les dicen, no, solo la ONG viene.
No, era un parte de todo el tejido de corrupción que se estaba haciendo. Ante el vacío de poder decir no alcanzo a ejecutar porque de aquí sale mi sobresueldo, aparece una ONG que va a terminar de realizar mi trabajo y así salgo yo de mi deuda histórica, de deuda de que no tenemos alfabetizada a la población, le asigno dinero a la ONG, contrata también a otros activistas políticos y se va tejiendo una gran red de corrupción. Entonces va muchísimo más allá de lo que nosotros considerábamos o como población decíamos, bueno, solo son sobresueldos. No se trata solo de sobresueldos, se trata de un aparataje bien elaborado de corrupción y de consecuencias hacia la población. Lo que creo que más admira es cómo pudo pasar del partido Arena al partido FMLN, que fueron contrincantes políticamente y que sin duda eso también dejó tanto dolor a nuestro país. Quiero mostrarles una nota sobre el resumen del trabajo de esta comisión de sobresueldos. La comisión que investiga la entrega de sobresueldos ha citado para este viernes a la exministra de Educación durante la administración Saca, Darling Mesa, y al exsecretario jurídico durante el mismo periodo, Luis Mario Rodríguez. Además, ha sido convocado el primer funcionario del FMLN, el exministro de Medio Ambiente, Germán Rosa Chávez. El expresidente Elías Antonio Saca y el secretario privado confesaron el pago de sobresueldos a Darling Mesa y Luis Rodríguez. Ellos figuraban entre los titulares que recibieron mayores dádivas. Según sus declaraciones, a Mesa mensualmente se le entregaban $9,000 en efectivo en sobresueldos, mientras que a Luis Mario Rodríguez se le pagaban mes a mes $8,000, aparte de su salario. Posteriormente, Rodríguez llegó a un acuerdo con el expresidente Saca y esta cantidad subió a $11,000 mensuales. Además, realizó estudios internacionales. La matrícula por $3,400 fue pagada con fondos provenientes de Casa Presidencial. La comisión también recibirá por primera vez a un exfuncionario del FMLN, el exministro de Medio Ambiente Germán Rosa Chávez. Este será un punto de partida para conocer el proceso utilizado por Mauricio Funes, quien continuó con la tradición de entregar dinero bajo esta modalidad ilegal. Según las investigaciones de la Fiscalía, tanto Arena y FMLN utilizaron estrategias similares para sustraer fondos al margen de la ley. Diputada, ¿qué se persigue con esta investigación? Algunos señalan en redes sociales, es una minoría, esto es una cacería de brujas. Yo veo hacia atrás y veo esta enorme deuda social. Una deuda social que le ha costado miles y miles de vidas a nuestro país, en temas de seguridad, en temas de salud, en educación. Es enorme la deuda, tantas familias que emigraron, un país con cero oportunidades. ¿Qué es lo que se persigue? Bueno, definitivamente las personas que dicen que es cacería de brujas, no. Estamos persiguiendo a los corruptos, a los que le robaron las oportunidades a sus hijos y a ustedes mismos. Por 30 años ha sido un sistema heredado. De hecho, lo dijo el señor Elías Antonio Saca junto a su ex secretario, el señor Charley, que había tenido reuniones con el mismo Mauricio Funes para el tema del traspaso y que él explicó cómo se realizaban estas cosas, cómo es que se daban los sobresueldos y que era un mecanismo heredado. En ese momento el señor Saca manifestaba que en esa reunión, por ejemplo, lo acompañaron diferentes personas del FMLN, el señor Mauricio Funes. Entonces vemos cómo dos partidos que a la población le vendían una separación, vemos cómo ellos le decían somos totalmente diferentes, voten por mí porque yo no soy Arena, voten por mí porque yo no soy el FMLN, estaban íntimamente ligados a la hora de poder heredar este mecanismo de corrupción y poder avalarlo. Entonces estas personas entraron con pleno conocimiento del gran sistema de corrupción y tomaron la vía fácil, seguir lactando del Estado en lugar de ir y hacer las denuncias respectivas. Y eso es algo grave, porque si a ti te dicen, mira, fíjate que lo que no estamos ocupando para pagar medicina, lo ocupamos para pagarte un sobresueldo de $11,000, como lo tenía el ex secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, Luis Mario Rodríguez, que de verdad que es bastante alarmante su caso, por ejemplo, que de hecho ganaba, en declaraciones el señor Saca dijo que el primer sobresueldo que tenía era de $8,000 mensuales, aparte de su salario, y que posteriormente el señor Luis Mario Rodríguez viene
viene y solicita un aumento. No le alcanzaban los $8,000 al señor Luis Mario Rodríguez y dice que necesita $11,000 mensuales para poder continuar siendo el secretario jurídico del señor Elías Antonio Saca, y se le admite y se le aumenta el sobresueldo. Entonces, cuando vienen y te cuentan todo ese tipo de cosas, en lugar de denunciarlos, el señor Mauricio Funes, que viene y dice, ocupémoslo, establezcámoslo y ejecutemos de esta manera. Y lo agravan más y empiezan a aumentar el nivel de ONGs que tenía el FMLN, porque de hecho de los datos más relevantes que se ha tenido, o de uno de los datos más relevantes que se ha tenido, por ejemplo, es la cantidad de ONGs que se legalizaron cuando el FMLN estuvo en el periodo de presidencia. Pero ayer Eugenio Chicas decía que el 90% de estas ONGs ni siquiera contaban con una personería jurídica. Exacto. ¿Qué es la personería jurídica? Para todos los salvadoreños que nos escuchan, es como la partida de nacimiento de esta ONG, a donde están los datos de ella. Entonces, al no tener esta, digámosle, partida de nacimiento, pues no existía. Entonces viene, y cuando entra el FMLN en su periodo, viene y empieza a legalizar esta gran cantidad de ONGs. O sea, no solo se conformaron con recibir el mecanismo de corrupción, sino que lo perfeccionó. Entonces, ahí vemos, nosotros pensábamos, y de verdad te lo digo, los burlados fuimos nosotros como pueblo salvadoreño al decir, tenemos un presidente que se queda dormido ante resolver los problemas a la población, porque para robar el dinero estuvo bien despierto. Y ojo, que esta persona está ahorita siendo investigada, siendo procesada, el expresidente Sánchez Serén, por todo lo que robó durante su mandato como vicepresidente. Ayer Eugenio Chicas decía que fue su secretario de Comunicaciones, que jamás habían abordado el tema con el expresidente Sánchez Serén, que parece sumamente raro. Sumamente raro, como para decir, o sea, si venía todo este mecanismo heredado, es decir, que esta vez cuando iba a una nueva elección presidencial, ellos querían seguir manteniendo todo este nivel de corrupción. Ellos no buscaban una reelección a la presidencia por el bien de los salvadoreños, ellos buscaban una reelección a la presidencia por el bien de sus bolsillos. Y es que yo lo decía ayer en mis redes sociales, cuando nos hablaron de eliminar la pobreza, no nos dijeron que la pobreza de ellos. Nosotros pensamos que era la pobreza de todos los salvadoreños, pero con este gran aumento y estos salarios, estos sobresueldos, mejor dicho, que se daban de manera indiscriminada, simplemente te lo daban por tu esfuerzo, cuando el país se caía a pedazos. Yo de verdad no entiendo cómo es que una ex viceministra de Salud recibía sobresueldos cómodamente mientras en los hospitales no había medicina. Ayer uno de los ejemplos fue Fundaspad, esta fundación conformada por quienes fueron militantes del partido FMLN. Se dieron muchos datos importantes por parte de los dos citados, los exdiputados Jorge Shafik Handal y Eugenio Chicas. Y era impresionante escuchar las cantidades que se habían utilizado para alimentación, que al final no quedó claro alimentación de quién, para la producción de ciertos folletos, para la impresión de ciertos folletos, y cómo se insiste en alfabetización, en educación, en todo este tipo de programas. Entonces no se entiende cómo se desviaban fondos, no se ejecutaban los fondos de educación para ser trasladadas estas obligaciones a las ONGs, cuando quienes tienen que dar cumplimiento por ley son todas estas instituciones. Exacto, cumplimiento. El artículo 1 de la Constitución habla que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales a la población, salud, educación y todos los relativos a los derechos fundamentales de cada ser humano. Entonces, vemos no solo que recibía dinero estas ONGs por parte de asignación de la Asamblea Legislativa, sino como estas ONGs también firmaban convenios, como por ejemplo con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y a través de estos convenios también eran financiadas. Entonces, de las cosas que a mí me llamaban la atención es cuando ellos decían, todos los que hemos conocido cómo funcionan las ONGs, sabemos que de los medios de verificación que se realizan de cada actividad son las listas, las fotografías, los videos, todo lo que te sirva a ti para sustentar que has ejecutado los fondos conforme entraron, con el fin específico que entraron. Entonces, si dentro de estas listas ni siquiera contaban con DUI y no tenían la huella, si la persona no podía firmar, yo no entiendo cómo es que ellos argumentaban que Corte de Cuentas los estaba auditando y les había dicho
que todo estaba bien, porque aquí nada cuesta. Si quieres, armemos una lista y yo te anoto los nombres y no firmamos ni nada y decimos gastamos para 20 personas $100 en refrigerio, aquí están anotados. Solo tener los nombres anotados en una lista bajo el mismo puño y letra no significa que sea un medio válido de verificación que los fondos se ejecutaron de una manera idónea y correcta. Entonces, ahí tenemos que ver también el papel de las entidades fiscalizadoras a la hora de poder realizar y hacer los exámenes respectivos. Una Corte de Cuentas que entregó el finiquito al prófugo de la justicia, expresidente Mauricio Funes. Exacto, una Corte de Cuentas y ese modus operandi lo tienen bastante arraigado. De verdad que todas estas instituciones encargadas de velar por el uso de la administración de los fondos públicos se están haciendo cómplices de todo este entramado de corrupción, porque ahí tenemos cuál es la lógica de emitir finiquitos a aquellas personas que han tenido aumentos en sus patrimonios. Si tú ganas $100 acá, si tú ganas $100 mensuales, al final tu patrimonio va a ser la suma de estos $100 mensuales, y no podés tener un carro de último modelo, no puedes tener una gran casa, una gran mansión. ¿De dónde sacabas el dinero para comprarte estos lujos? Y yo siempre lo he dicho, todas esas mansiones que nosotros vemos que tienen los exfuncionarios que ahorita están siendo investigados por delitos de corrupción, esas grandes casas pudo haber sido la unidad de salud de su comunidad. Eso significa una gran mansión. Una casa de estos funcionarios significa una unidad de salud menos en cada una de las comunidades. ¿Por qué? Porque fue creada de manera lícita, se adquirió de manera ilícita, porque su salario no les daba para adquirir esos bienes, y a través de los sobresueldos, a través de las ONGs, es que vienen y hacen la adquisición de este tipo de bienes, dejando a las comunidades desprotegidas. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a compartir con ustedes qué fue lo que ocurrió ayer. Sabemos que usted ha estado pendiente de Noticiero El Salvador, de las redes sociales, pero compartiremos con ustedes un resumen de lo que ocurrió ayer en la comisión que investiga las ONG fachadas. Ya volvemos. Foscrol Energy te mantiene alerta y sin sueño, fortaleciendo tu capacidad de memoria y concentración. Disminuye el cansancio físico, que llena de energía tu cuerpo. Foscrol Energy, un producto de Biochemical, una empresa del grupo Procaps. Celebremos juntos nuestro 72 aniversario. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Somos los más grandes de la casa, los más fuertes. Dale a tus hijos Foscrol Escolar. Fortalece los huesos, dientes y el sistema inmunológico con un rico sabor a frutas. En solución bebible, un producto de Biochemical, una empresa de Grupo Procaps. Celebremos juntos nuestro 72 aniversario. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Hago mis compras, uso mascarilla, me lavo las manos y tomo Fortin. Fortin, en presentación jarabe, en rico sabor a vainilla y cápsula blanda. Más fácil de tomar. El zinc que amarás tomar. Celebremos juntos nuestro 72 aniversario. Marcela Pineda es diputada en la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas. Están investigando desde hace ya algún tiempo estos fondos que eran drenados del Estado a través de ONGs fachadas y también de sobresueldos. Ayer comparecieron en la Asamblea Legislativa, llegaron a brindar, cumpliendo con el citatorio, su declaración, los exdiputados Eugenio Chicas y también el exdiputado Jorge Handal. Quiero compartir con ustedes qué fue lo que ocurrió. Como fundadores de Fundaspad.
sin reparo alguno. Eugenio Chicas reconoció que FMLNistas crearon la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo, una ONG que entre 2012 y 2017 recibió del erario cerca de $700,000. Esta fundación se constituyó principalmente con personas que éramos afines al pensamiento del FMLN. Me atrevería a decir que más del 90% éramos personas que veníamos del FMLN. Fundespat fue creada en 2010, 10 meses después del primer gobierno del FMLN. 2 años después y con el apoyo de la fracción FMLNista, se convirtió en receptora de fondos públicos. Es público y es notorio y es conocido que Fundespat obtuvo recursos tanto de la Asamblea Legislativa como en aquel momento recursos de la Secretaría Estratégica. Ante esa declaración, los diputados sostuvieron que hubo un conflicto de interés debido a que Chicas laboraba en Casa Presidencial, institución que estableció un convenio con la organización que él fundó y que recibió en 2014 hasta $10,000. Es tristemente saber cómo les parece de lo más natural haber realizado este desvío de fondos que a todas luces es un claro conflicto de interés y que está en contra de toda la moralidad notoria que un servidor público pudiese tener. Para esta comisión especial existe un claro conflicto de interés y un posible tráfico de influencias porque fundadores de la ONG, que luego se convirtieron en diputados, aprobaron la erogación de los fondos públicos. Los miembros de la Comisión de Hacienda eran personas que pertenecían al FMLN y que aprobaron estos fondos y que ni siquiera tuvieron la mínima decencia de abstenerse al menos. Ustedes, cúpula del FMLN, formaron una fundación que ha pedido al Estado salvadoreño cerca de $1 millón. Los hallazgos de la investigación de esta comisión especial serán recopilados en un informe que luego de ser presentado al Pleno Legislativo será enviado a la Fiscalía General de la República para que determine si hubo cometimiento de delitos en perjuicio de los recursos del Estado. Lorena Peña era quien fungía como presidenta de la Comisión de Hacienda, es decir, era quien autorizaba de alguna manera la erogación de estos fondos. Usted es abogada de la República, diputada, puede explicarnos de mejor manera. ¿Faltaron a la ética, a la moralidad al autorizarse los fondos? Definitivamente hay un conflicto de intereses y hay que explicar cómo es el mecanismo dentro de las ONGs. Cada ONG tiene su junta directiva y cada ONG año con año hace la planificación sobre qué proyectos o comunidades va a intervenir. Con esa planificación, la junta directiva avala que se hagan los requerimientos o se aplique a los diferentes organismos internacionales para que le den fondo. ¿Qué pasaba con las ONGs del FMLN? Estas ONGs del FMLN, el único lugar en el que buscaban fondos era en el dinero del pueblo salvadoreño. Entonces venían y realizaban la nota, algunas porque otras no tienen nota de solicitud de fondos, y ahí cabe preguntarse, si no tienen nota de solicitud de fondos, ¿cómo es que llegaban a asignarle fondos? Entonces, cada ONG hacía notas de solicitudes de fondos y las pasaba a las diferentes comisiones, en específico a la Comisión de Hacienda. Ayer se señalaba que las ONGs del FMLN nunca hicieron una nota de solicitud de fondos. Entonces, de manera discrecional, en esas conversaciones, cuando se realizaba el dictamen para pasarlo al Pleno, decían, bueno, anotemos tu ONG y pongamos la mil y asignamos los fondos a ambas ONGs y así tú, Arena, me das los votos y yo, FMLN, te doy los votos para que también reciba dinero tu ONG. ¿El tipo de acuerdos que se daban entre pasillos? Exacto. Ahí las personas que fueron invitadas a la comisión de ONGs manifestaron que eran conversaciones que se daban entre pasillos, ponerse de acuerdo. De hecho, dijeron que eran se veían como entre hermanos. Entonces, ¿qué pasaba? Entre hermanos, diputados del FMLN y diputados de Arena. Exacto. Entonces, ¿qué decían? Ellos no tenían la mayoría de diputados, pero juntos, en esa unión FMLN y Arena, sí hacían la mayoría de diputados para poder asignar el presupuesto año con año. Entonces tenías ONGs que habían sido avaladas dentro de la Comisión de Hacienda para que el Pleno votara por ese presupuesto y esa asignación a través de Casa Presidencial, porque una vez el Pleno vota por ese presupuesto, no es que la Asamblea le asigna, sino que se va a Casa Presidencial ese dinero y Casa Presidencial es quien asigna los fondos a estos
a estas ONGs. Y también tenías esa partida y versus la partida que significaba los convenios con las diferentes entidades de gobierno. Entonces tenías una ONG que recibía por un lado por un convenio con un ministerio y otra ONG que recibía asignaciones presupuestarias a través de la Comisión de Hacienda. Hay un claro conflicto de interés y un tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque si yo soy parte de la junta directiva, yo te voy a decir a ti, dale, asignarle más dinero a mi ONG, que yo lo voy a ocupar. Tú lo pedís, tú das el voto y tú los asignás y tú los ejecutás. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Y ojo, aquí hay otra cosa que hay que detenerse a analizar. ¿Quién elige a los magistrados de la Corte de Cuentas? Los diputados. Los mismos diputados que le asignaron fondos a sus ONGs. ¿Por qué hay finiquitos express? ¿Por qué no se señaló el enriquecimiento ilícito? ¿Por qué Corte de Cuentas ha estado tan dormida en lugar de hacer la contraloría que le corresponde a los fondos asignados? Entonces, cuando yo te digo que heredaron un sistema de corrupción y lo perfeccionaron, es porque ellos cuidaron cada una de las instituciones que eran las encargadas de hacer la verificación de la ejecución de los bienes de los fondos públicos. Entonces, ¿ves cómo se unían Arena y el FMLN y decían, si vos tenés 20, dame 20 a mí también? Y ojo, tenían la ventaja de que, bueno, le voy a dar 20, pero por este lado, a través de los convenios, le estoy dando otros 20 a otra ONG. Entonces, esa unión malévola simplemente servía para poder afectar a la población. Estas comisiones tienen la ventaja de que son transmitidas a través de Canal 9, que es el canal de la Asamblea Legislativa, y que a través de redes sociales también hay un acceso, hay un link para que los salvadoreños en nuestro país, fuera de nuestras fronteras, puedan darle seguimiento. Me parece sumamente que sean públicas porque pues, la población puede tener hacer su propio juicio. Quiero mostrar qué fue lo que ocurrió cuando llegó ayer Jorge Handal Vega, exdiputado del FMLN. El exdiputado del FMLN, Shafiq Handal, confirmó ser uno de los fundadores de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, Fundaspad. Esta organización recibió $700,000 provenientes de fondos públicos desde 2012 hasta 2017. Handal fungió como tesorero de la junta directiva de la ONG en los periodos 2012-2014, 2016-2018 y 2018-2020. ¿Cuánto recibió esta ONG que usted era fundador y tesorero en el año 2013? $100,000. ¿En el 2014? $100,000. ¿En el 2015? Fueron $89,000. Entre los fundadores figuran líderes y exfuncionarios públicos del partido de izquierda, como la exdiputada Nidia Díaz, el exdiputado y exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas y Ramón Arístides Valencia, exdiputado y exministro de Gobernación. En la junta directiva de la organización figura como presidente en el periodo 2018-2020 el exdiputado y exalcalde de Mexicanos Roger Blandino Nerio. Mirna Antonieta Perla Jiménez, ex magistrada de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, quien fue vicepresidenta, y el exdiputado Santiago Flores Alfaro, quien era el secretario. A pesar de esto, Shafiq Handal declaró que no había conflicto de intereses en la asignación de fondos avalados por los diputados de su partido político para una organización conformada por ellos mismos. Conflicto de intereses no hay porque nunca estuvo la balanza de nuestro lado. 1. 2. Lo solicitado nunca fue todo lo que se autorizó. Tampoco es así. ¿De acuerdo? Unas veces se solicitó más y dieron menos. De acuerdo a la comisión especial, Fundaspad estaba conformada casi en un 50% por miembros del partido FMLN y del total de los fondos asignados, cerca de la mitad se utilizaban en el pago de salarios. Que en los periodos en los cuales se les dieron más de $700,000 a Fundaspad, la exdiputada Peña, la señora Peña, estaba fungiendo como presidenta de la Comisión de Hacienda. Los diputados además determinaron que no existían solicitudes que respaldaran la petición de fondos, pero sí la entrega de estos. Nuevamente se vuelve a comprobar que no existía un mecanismo establecido, que no había un procedimiento e incluso que en muchas ocasiones ni siquiera existió la solicitud de parte de la ONG para que se le pudieran asignar los fondos. Los diputados presentaron una serie de videos en los que dejan constancia que el dinero que se entregó a Fundaspad no
no se utilizó para apoyar centros educativos ni para alfabetizar y promover los derechos civiles, como lo expresó el exdiputado. Con esto, según los miembros de la comisión especial, queda en evidencia el entramado de corrupción para lucrarse durante décadas con el dinero de los salvadoreños. Bueno, es importante comentarle a la población que fue el pasado 24 de junio cuando las autoridades decretaron esta difusión roja contra Arístides Valencia. Es el exministro de Gobernación que sabemos que juega un papel importante en el tema de la autorización para ONGs. ¿Y por qué? Pues fue el juzgado segundo de instrucción de San Salvador quien ordenó la captura con difusión roja, ya que él no se presentó a afirmar que era parte de las medidas sustitutivas que se le habían dado a esta persona. Esta investigación, bueno, primero, datos importantes los que daba Jorge Handal: $100,000 un año, $100,000 el siguiente año, 79,000 me pareció la siguiente cantidad. Y era un aproximado de $700,000 los que recibió Fundaspad. Exactamente, y lo más interesante es que él era el tesorero. O sea, él tenía la administración de estos fondos. Él era parte de, él los solicitaba, los asignaban y pues la ONG Fundaspad los ejecutaba. Entonces, vemos un claro conflicto de intereses y ahí es donde vienes y te cuestionas cómo era el mecanismo real o el mecanismo legal. No existe en la Asamblea Legislativa, en ningún cuerpo normativo, en ninguna ley dice que la Asamblea Legislativa está obligada o el mecanismo de cómo solicitarle fondos y que se asignen del presupuesto general a estas organizaciones, no lo dice. Entonces, ante ese vacío de ley, ellos vienen y se aprovechan y dicen, bueno, no lo dice, pero nosotros creamos nuestras ONGs y como lo decía, juega un papel importante Arístides porque precisamente las ONGs obtienen su personería jurídica en el Ministerio de Gobernación. Es este el ente encargado de poder asignar o avalar estas personerías jurídicas a cada una de las ONGs. Entonces, si tenés toda una junta directiva, un tesorero que es el voto para que te asignen $100,000 año con año, lo vas a estar pidiendo año con año. Y ojo, y ahí viene otro tema bien importante. Aquí cabe cuestionarnos, ¿a los gobiernos del FMLN y Arena de verdad querían solucionar los problemas del Salvador o simplemente les convenía que siguieran los problemas del Salvador para seguir lactando a través de las ONGs y vender una falsa apariencia de solución? Porque ahí tenemos y entra la lógica del por qué los problemas de seguridad nunca se resolvían. Porque para ellos era más fácil mantener la inseguridad del país porque nacían estas ONGs con capacitaciones, nacían estas ONGs con cultura de paz, que decían venimos a apoyar a las comunidades marginadas o olvidadas. Entonces no les convenía que los problemas se solucionaran. ¿A estas ONGs les convenía de verdad que los problemas para las mujeres se solucionaran? No, era más fácil seguir utilizando a las mujeres como bandera para poder seguir sacando recursos. Y ahí tenemos, y vamos a la lógica también, que implementaban para poder solventar. Por ejemplo, vienen y te dicen, fíjense que nuestra ONG daba talleres de empoderamiento y daba talleres para que estas mujeres pudieran obtener un empleo de repente, pero ¿qué le enseñaban a estas ONGs a las mujeres? Talleres de panadería, de uñas acrílicas, que te asignaban salarios pobres para la población cuando quería trabajar o una sobresaturación en el mercado. Entonces ellos nunca trabajaron con la finalidad de poder resolver el problema en sí, sino con maquillarlo, porque si maquillamos el problema, el otro año vamos a poder volver a pedir $100,000. Cuando se hacen estos citatorios, diputada, este largo listado que ustedes tienen para los sobresueldos, ya hay una investigación previa, ya cuentan ustedes con prueba documental. Los primeros interrogados en esta comisión fueron Alejandro Solano, que es el ex jefe del área de asesoría técnica de la Asamblea Legislativa, y Noel Orellana, ex técnico de la Asamblea, que recordemos que estas personas, uno de ellos mintió, se dio un aviso a la Fiscalía, estaba bajo juramento, lo hizo la diputada Alexia Rivas cuando dio este aviso en la Fiscalía.
¿Es de ahí desde donde nacen todos estos datos y donde se revela la información de cómo era este entramado? Ellos han dado datos súper importantes, pero también a través de la documentación a la cual tenemos acceso en la Asamblea Legislativa, se puede constatar, la Comisión sobre Sueldos puede constatar de hecho cuántas peticiones o si hubieron o no solicitudes de fondos, quiénes conformaban la Comisión de Hacienda, se tiene acceso a los audios, a cada uno de los videos de la Comisión, porque están resguardados en el archivo de la Asamblea Legislativa. Entonces, la Comisión de Sobresueldos y la Comisión de ONGs no simplemente se queda con lo que se hace los días jueves o viernes en la comisión, sino que en los días previos se realiza toda una investigación interna con los insumos que se cuentan y a partir de ello surgen preguntas válidas que se le hacen a cada uno de los invitados. Por ejemplo, se hizo una consulta, cuál era el mecanismo asignado o bajo qué término legal se le daban fondos a la ONG y el señor Solano decía no existe ningún mecanismo. Se hizo la Comisión de ONGs también hizo la consulta, cuántas solicitudes hubieron de Fundaspad pidiendo estos fondos y se arroja en el archivo que no existieron solicitudes de Fundaspad, o sea que simplemente existieron de viva voz. Y ojo, no solamente se asignaban fondos dentro de la Comisión de Hacienda, sino este dictamen podía ser modificado cuando llegaba al Pleno, porque una vez que llegaba al Pleno, los diputados podían modificar, cada vez que llega un dictamen al Pleno se pueden hacer las modificaciones necesarias en el mismo, ¿verdad? Entonces cuando llegaba al Pleno este dictamen, los diputados podían decir quiero que se le aumente, quiero que se le baje y se daban los ajustes en ese. Ese podía ser otro mecanismo. No lo digo en la comisión, pero sí lo digo en el Pleno para que dentro de las modificaciones grandes que se hagan, pues quede oculto cómo es que yo le asignaba este dinero a la ONG. Entonces, se tiene toda la información que ya tiene la Asamblea Legislativa, pues más la información que se vierte de las declaraciones de cada uno de los invitados, no invitados, sino citados a las comisiones. Me quedan 2 minutos para esta entrevista, diputada. En solo minutos estará con nosotros Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, y voy a consultarle sobre esta solicitud, esta iniciativa de reforma al Código que vino desde el Ejecutivo y que llegó a la Asamblea Legislativa a través del ministro de Justicia. ¿Se está analizando para que este delito de corrupción que ha sido un cáncer en nuestra sociedad, en nuestro país y que le ha quitado tantas oportunidades a los salvadoreños, no prescriban? Exactamente. Bueno, yo de hecho soy presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es donde está el expediente relativo a las reformas de los delitos de corrupción, y pues se está haciendo un análisis jurídico de la figura y ajustando todos los cuerpos normativos para que tenga aplicabilidad. ¿Por qué es importante que los delitos de corrupción no prescriban? ¿Qué significa para los salvadoreños que no prescriban? Que no va a pasar 10 años y va a decir el exfuncionario, ya estoy seguro, ya no me van a investigar por los 8 millones, por los 100 millones que me robé, porque ya pasaron los 10 años en los que el fiscal puede venir a investigar sobre este uso de fondos, sobre cómo los ocupé. El Salvador ya cuenta con una ley, la ley de extinción del dominio, que también tiene efecto retroactivo. De verdad que llama la atención cómo estas ONGs... Bueno, tenemos 2 tipos de ONGs, la de fachada y las ONGs que vienen y te venden a ti una falsa opinión, porque a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, Pusades, que es donde está Luis Mario, que recibió sobresueldos, que viene y dice que está en contra de que estos delitos de la corrupción no prescriban. Entonces, ¿qué está persiguiendo Fusades? ¿A dónde está su gran mandato por el bien para los salvadoreños? Entonces, se está revisando, se van a verificar todas las leyes para que podamos tener un cuerpo normativo y nos permita a nosotros, dentro de ahorita, poder investigar y que se puedan realizar las investigaciones respectivas en la Asamblea Legislativa, en la Fiscalía, por todos los delitos de corrupción del pasado. Nosotros lo dijimos en campaña, nuestra meta principal es que devuelvan lo robado, y para que devuelvan lo robado se tienen que hacer las investigaciones. Gracias, diputada, por habernos acompañado esta mañana.